Creepypastas que no te dejarán dormir. Este chico se encuentra en una situación bastante peligrosa. Sabe que si aquella cosa se da cuenta de que él lo ha oído, morirá brutalmente. El muchacho está tenso, arropado con su manta hasta la cabeza, exhalando aire caliente y húmedo que se acumula dentro de la sábana. Necesita aire fresco, pero el más leve movimiento lo delataría, lo cual significaría la perdición para él. Te preguntarás por qué este chico se encuentra en una situación tan extraña. Bueno, horas antes el muchacho apenas se había ido a acostar. Había tenido un día bastante largo. Entre exámenes, entrenamientos y muchas cosas más, había terminado bastante cansado. Al otro lado de la pared, sus padres veían la televisión, después de mentalizarse de que el chico ya se había ido a dormir. Sin embargo, a medianoche un ruido extraño lo despertó. Estaba bastante confundido, porque aquel ruido no paraba de sonar. Este ruido parecía venir de la sala, y poco a poco se abrió paso entre la puerta y el camino, en el cual, en el oscuro pasillo del centro de su casa, el ruido se hacía cada vez más intenso y cada vez más desagradable. Parecía ser el sonido de algo que se estaba rompiendo, como si fueran huesos rompiéndose duramente. Lentamente asomó la cabeza por la esquina y, horrorizado, descubrió el epicentro del ruido. Una criatura extraña de más de 2 metros estaba de pie, inmóvil. En su mano se encontraba el cuerpo sin vida de su padre, el cual estaba siendo devorado. Tenía el pecho perforado y las extremidades destrozadas. A sus pies estaba el cadáver de su madre partida por la mitad. Se veían sus órganos internos desparcidos por toda la sala. El muchacho sintió la necesidad de gritar, pero sabía que si lo hacía, no iba a contar lo que estaba viendo. Intentó no hacer mucho ruido. El chico volvió a la habitación y se acostó nuevamente. Es todo un mal sueño, es todo un mal sueño, se decía a sí mismo para estar tranquilo. Pero aterrorizado escuchó las pisadas de aquella criatura que acababa de asesinar a sus padres. Actuando por instinto, se tapó con la sábana. Escuchaba cómo a poco aquella criatura se acercaba. La tenue luz que la luna le ofrecía le permitió ver la silueta de aquella criatura que yacía en su habitación. Aquella criatura se quedó quieta al lado de su cama, respiraba profunda y roncamente mientras miraba hacia la cama. El chico, haciendo el esfuerzo más grande de su vida, contuvo las ganas de gritar o de emitir cualquier ruido brusco. Cuando la bestia, por un motivo u otro, salió de la habitación, el chico saltó de la cama y observó por la puerta cómo la masa grande de carne se alejaba y se dirigía a la sala otra vez. 10 segundos después se dio cuenta de que aquella cosa volvía y el muchacho regresó a la cama para taparse otra vez. El engendro entró nuevamente a su cuarto llevando unas cosas consigo. El joven escuchaba que estaba manipulando algo. La fiera nuevamente volvió a salir y el chico, al percatarse de que por fin estaba solo, se destapó solo para observar la macabra escena. El cuerpo sin vida de su padre estaba sentado con el cuello roto y lo estaba mirando directamente. Es ahí que escuchó que el monstruo regresaba por una segunda ocasión, ahora con el torso arrancado de su madre, el cual lo colocó al lado del cuerpo de su padre. También tenía la cabeza en dirección a la cama, y es en ese momento que el muchacho se arropó totalmente. Notó cómo la bestia se alzaba y se acercaba hacia él. Sentía su forzada respiración y notó cómo escribía algunas cosas en la pared. El muchacho hacía lo que podía para no delatarse, y después de eso, el engendro por fin salió de la habitación y desapareció entre la oscuridad. Entre sollozos, el muchacho aún estaba tapado hasta la sien. Consiguió conciliar el sueño. A la mañana siguiente, el fétido olor que emitían los cuerpos de sus padres lo despertó. Aún sin creerlo, recordó lo último que había hecho la criatura asesina. Giró la cabeza y, horrorizado, pudo leer una frase escrita con sangre, la cual decía: sé que estás despierto. En el Área 51 se cree que han sido realizados los experimentos más perturbadores que existen, pero uno de los más perturbadores que se ha dado a conocer es el Proyecto Abigail. Este proyecto fue realizado en plena Guerra Fría y se utilizó tecnología avanzada al igual que métodos biológicos con el objetivo de crear al soldado perfecto, con una fuerza sobrehumana, resistencia y capacidades mentales mejoradas. Los experimentos fueron realizados en humanos y eran verdaderamente peligrosos, utilizando una mezcla de procedimientos químicos y biológicos. La trágica víctima de este proyecto era una jovencita llamada Abigail, la cual era saludable en un inicio, pero fue sometida a tratamientos dolorosos y aterradores en un laboratorio subterráneo secreto. A medida que los experimentos progresaban, los efectos en Abigail se volvieron cada vez más horripilantes. Su cuerpo comenzó a desfigurarse grotescamente, sus extremidades se volvieron cada vez más largas y deformes, su piel se volvió completamente pálida y llena de cicatrices, sus ojos
ojos adquirieron un brillo completamente siniestro, reflejando que la poca cordura que le quedaba a Abigail había desaparecido. Las mejoras esperadas se transformaron en una pesadilla biológica. El sufrimiento de Abigail no solo fue físico, la tortura constante y la transformación abominable afectaron profundamente su mente, llevándola a la locura. En un momento de desesperación, Abigail se desató, mostrando la fuerza sobrehumana que había alcanzado y un comportamiento extremadamente violento. Quedó libre por los laboratorios, atacando de manera brutal y asesinando a varios científicos y guardias, desmembrándolos, arrancando sus cuerpos por la mitad e incluso llegando a comerse las cabezas de algunos doctores que estaban en la zona. El proyecto Abigail fue considerado un fracaso catastrófico y fue sellado por el gobierno. Abigail es ahora una criatura monstruosa, llena de rabia, y fue encerrada en una celda especial dentro de una instalación secreta en el Área 51. Pero una verdad que salió a la luz sobre el proyecto Abigail, que fue completamente devastadora, fue que el Dr. Weston, el encargado de llevar a cabo este experimento, era el padre de Abigail. Quedó destrozado por la culpa y el horror de lo que le había hecho a su propia hija. Aún así, el proyecto siempre se mantuvo en secreto absoluto. Con el tiempo, la existencia de Abigail se convirtió en una leyenda dentro de los círculos militares y científicos. Se rumoreaba que su furia y sufrimiento eran tan intensos que sus gritos podrían escucharse a través de las paredes de su celda. Algunos declaran que Abigail aún intenta escapar, golpeando las puertas reforzadas con una fuerza inhumana, y sus ojos siguen brillando en la oscuridad con una ira que nunca se acabará. Esta es la historia de una chica llamada Marisa, la cual recibió una solicitud de Facebook de una persona completamente desconocida. Esta persona solo tenía la ubicación de haber nacido en Madrid, España, pero fuera de eso no figuraba más información al respecto de esta persona. Lo que a Marisa le llamó la atención fue la foto de perfil que tenía este sujeto, la cual era una máscara de cerdo bastante realista. Al principio le dio bastante incomodidad, pero después le generó mucha curiosidad el nombre de esta persona. En su perfil de Facebook se llamaba Morbius K. Pensó que era una especie de artista alternativo, así que decidió aceptar la solicitud de este hombre. Nunca venía mal aumentar su lista de contactos en esta red social, ya que por esas épocas, el tener más amigos en Facebook quería decir que eras alguien bastante popular. Pasaron los días hasta que un día Marisa estaba revisando sus redes sociales cuando recibió un mensaje emergente. Era un mensaje de Morbius K. La chica abrió el mensaje por curiosidad y se quedó completamente sorprendida. El desconocido no había escrito ningún tipo de palabra o saludo. Le había mandado una fotografía que ella consideró de mal gusto, donde se podía apreciar lo que era un matadero de cerdos. Ver aquella imagen le resultó bastante asqueroso. Le preguntó quién era, pero no recibió respuesta. Marisa, al no ver respuesta, apagó su computadora y se fue a dormir. A la medianoche recibió una notificación de Facebook en su celular. Todavía dormida, echó un vistazo y vio que Morbius K. le había mandado otro mensaje. Ella, bastante confundida y furiosa, abrió de nuevo el chat, pero la imagen que vio le generó un intenso terror, ya que era una fotografía del mismo matadero, pero esta vez no había ningún cerdo colgado, sino que se trataban de dos personas que ella conocía a la perfección. Morbius K. le mandó fotografías exactas de cómo es que tenía en aquel matadero colgados los cuerpos de sus padres. Ella, asustada, se levantó de la cama pensando que era un tipo de broma pesada y un montaje horripilante. Lamentablemente, al entrar al cuarto de sus padres, se dio cuenta de que la habitación estaba vacía. En ese momento, se escucharon golpes bastante fuertes en la ventana. Marisa, aterrorizada, abrió las cortinas lentamente y fue que lo vio. Era el sujeto con la máscara de cerdo y se hallaba fuera de su casa observándola. Morbius K. la vio directamente a través de esa máscara perturbadora para darle un saludo bastante tétrico y después, en un acto verdaderamente horripilante, acabar con la vida de Marisa. Una familia decidió construir una casa para poder vivir en ella durante todo el año junto a su mujer y sus 8 hijos. Decoraron la casa a su gusto y colocaron en el salón un cuadro que habían comprado de regalo de cumpleaños a una de sus hijas. En este cuadro se mostraba un payaso visto desde la cintura para arriba, el cual tenía todos los dedos de las manos estiradas. Cuando llevaban unos pocos días viviendo ahí, la esposa fue a despertar a una de sus hijas, que dormía sola en su habitación. Su hija no despertaba. Cuando la madre intentó
intentó despertar a su hija, se dio cuenta de que estaba pálida, para después notar tristemente que había fallecido su hija durante la noche. La esposa soltó un grito histérico y fue a llamar urgentemente a su marido. El marido la tranquilizó y consiguió que se quedara tranquila en la casa. 2 días después, misteriosamente, uno de los hijos adolescentes se estrelló con su moto en un accidente verdaderamente horrible, en el cual perdió la vida. Así fueron pasando los días y cada cierto tiempo fallecía uno de sus hijos en circunstancias bastante extrañas. La esposa se empezaba a volver loca, ya que cayó en la conclusión de que solo le quedaban 5 hijos con vida, cuando antes tenían 8. Intuía que algo tenía que ver el cuadro del payaso, ya que la posición de sus dedos cambiaba con respecto a cada muerte. A la mañana siguiente, la esposa apareció muerta, y el hombre entonces se dio cuenta de que ya era demasiada coincidencia. Corrió rápidamente a la sala para darse cuenta de que el cuadro del payaso ahora mostraba 6 dedos alzados. Esa misma tarde, 2 de sus hijos murieron a las orillas del río ahogados. También, una de sus hijas murió por una sobredosis de medicamentos. Es ahí que el hombre notó que el payaso había bajado un dedo más. Juró por su vida proteger a los 2 únicos hijos que le quedaban, un niño de 2 años y otro pequeño de 6. 5 días después, murió el menor de los niños que quedaba, y el payaso ahora solo mostraba 2 dedos. Una semana transcurrió en la que el padre se sentía desesperado, lloraba y empezaba a tener una sensación de paranoia y sobreprotección a su único hijo sobreviviente. Es ahí que tomó la decisión de quemar la casa. Huyó con su único hijo sobreviviente, dejando aquel único cuadro del payaso quemándose en el fondo de la casa. Lo cierto es que después de este aparatoso incendio, el cuadro se salvó, y también cada familia que ha tenido en su posesión dicho cuadro han fallecido en circunstancias bastante extrañas, en las cuales ningún miembro ha podido salir con vida del cuadro del payaso. Si te gustó esta historia, dale like y compartir para más contenido como este. También sígueme en Instagram para que tú puedas compartirme tus historias perturbadoras y yo pueda narrarlas en próximos videos. Sin más dilación, yo soy Magno Horror y nos vemos hasta la próxima.